Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Dios los bendiga grandemente a todos. Vamos a orar y vamos a dar inicio al tiempo de la palabra del Señor, ¿vale? Amado Padre Celestial, te bendecimos, te adoramos, Señor, en esta tarde. Damos gracias por la alabanza, por la adoración, porque nos alinea con tu presencia, contigo, Señor, y entra ese deseo ferviente por estar contigo en tu presencia, Señor. Y te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por todo lo malo delante de ti, Señor. No queremos tenerlo, te pedimos perdón, lo desechamos en nuestra vida, Dios. Y te rogamos que hoy con la sangre de tu Hijo amado Jesús nos limpies de todo pecado, de toda falta, que nuestras vestiduras sean hoy emblanquecidas con la sangre del Cordero, que hoy tu Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros, Señor, con poder, con fuerza, para que así la carne no nos gane, para que así la carne no se enseñoree de nosotros, sino que nosotros tengamos por dueño y Señor a ti, Señor, que eres Jesucristo, el Hijo de Dios. Y que tu Espíritu, Señor, sea grandemente, Señor, en esta hora glorificado a través de nosotros. Y que hoy, Señor, sea glorificado tu nombre grandemente, y que nosotros podamos recibir tu palabra con amor, con entendimiento, y que verdaderamente, Señor, sea engrandecido tu nombre en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces, hace 8 días vimos ahí unas cositas complicadas, ¿verdad? Vimos cómo la sangre de los inocentes clama, dice la palabra del Señor. Y el día de hoy quiero seguir hablando sobre cómo habitar en la presencia de Dios, ¿verdad? Porque es hermoso habitar en la presencia de Dios. Hay beneficios, hay cosas que muchas veces nosotros queremos, ¿no? Que sucedan, pero que a veces no están en nuestra vida porque nosotros no estamos entendiendo lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Entonces, acompáñenme a Isaías capítulo 33 del versículo 14 al 16 y vamos a estar mirando cómo hago yo para habitar en el fuego de Dios. A veces hay personas que dicen, ay, a ese predicador le falta fuego, a ese varón de Dios no, le falta poder de Dios, a fulanito, aquí, allá. O en nuestras propias vidas muchas veces falta, ¿verdad? El fuego de Dios, falta o escasea. Y cuando venimos a ver es porque no estamos habitando en el fuego de Dios, ¿verdad? Pero miren que aquí Isaías 33, 14, 15 y 16 nos da una visión muy perfecta de lo que quiere Dios para poder habitar en la presencia de Dios, ¿vale? Acompáñenme, miren lo que dice aquí, versículo 14. Entonces dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Entonces dése cuenta, lo primero que nos aleja del fuego de Dios, lo primero que nos hace como aterrorizarnos con el fuego de Dios, en vez de ir a Él, en vez de meternos en Él, así como pasó con Sadrach, Mesach y Abednego, que los tiraron allá ese fuego de Dios, y en vez de ellos morirse, ¿qué pasó? Se quemaron fue las ataduras que sus enemigos les habían puesto. Quien habita en el fuego de Dios, hermano, no tiene brujería, no tiene hechicería, no tiene mal deseo que le caiga, no tiene oración contraria que lo coja, porque todo lo que entra en ese fuego de Dios es como consumido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dése cuenta, lo primero que dice es los pecadores y los hipócritas. Entonces, es tremendo, hermanos amados, ¿verdad? Claro, tenemos muchas veces luchas, sí, pero no nos podemos entregar al pecado, hermanos, nos toca luchar. Y yo le doy gracias a Dios por cada hermano y hermana que se resiste el pecado. Y le doy gracias al Señor cuando le da a uno la fuerza para decir, hombre, tengo que estar bien yo delante del Señor, tengo que controlarme, tengo que hacer las cosas correctamente delante de Dios, no de los hombres. Porque delante de los hombres podemos parecer muy santicos, pero la idea no es parecer santicos, sino ser santos delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que buscar esa santidad. Entonces, la hipocresía, la falta de integridad, la falta de ser personas de una sola línea, de una sola forma, hermanos, nos aleja del fuego de Dios. Nos aleja del fuego de Dios y al contrario, como que no queremos estar con Él porque a Dios la hipocresía no le gusta. Muchas veces nosotros somos enseñados, ¿verdad?, en medio de muchos modales. Yo no sé a cuánto les ha pasado, y entonces nos enseñan
como las normas de urbanidad, y cuando usted llegue y saluda y hable así, y hable así, y no sé qué, y, y una serie de modales. Y yo recuerdo siempre, hay un libro que se llama El progreso del peregrino, de John Bunyan. Es el segundo libro más vendido en la historia de la humanidad. El primero es la Biblia. El segundo es el progreso del peregrino, de Juan Bunyan. Y ese libro tiene dos películas. Una que ya tiene bastante tiempo, en blanco y negro. Bueno, no en blanco y negro, creo que está a color ya, pero bastante viejita ya. Y tiene otra más nueva. Pero esa película que retrata el libro del progreso del peregrino, cuando yo la vi, yo no podía creer que alguien tuviera una visión tan exacta de lo que es la vida en Cristo, como yo por lo menos la he vivido y como he visto a otros vivirla. No la vida religiosa, no lo que le venden a uno en la iglesia: ven y haz esta oración, aquí ya eres salvo, tú ya naciste de nuevo, sal a tu casa y disfruta las bendiciones de Dios. No, una realidad de las cosas. Y en esa película siempre recuerdo que a este hombre llamado Christian, precisamente, él se desvía del camino, ¿no? En un momento va a parar al monte, como si fuera el monte Sinaí, el monte del legalismo, del monte de la ley, ¿no? Entonces él estaba ahí y cada vez era más difícil caminar y se sentía peor. En vez de sentirse mejor, se sentía más acusado, más culpable, más mal, porque no podía cumplir con todos los mandamientos de Dios. Y entonces siempre se le aparecía el evangelista, ¿no? Que es un personaje ahí que siempre lo está guiando en el camino, y le decía: pero hombre, no te dije que no cogieras por acá, vete por el camino, por allá, por el sendero derechito. Ay, sí, me siento muy mal por acá. Se devolvió. Después de mucho buscar, dése cuenta que en esa película no se dice que él se encontró en la cruz con el Señor de inmediato, sino que al escuchar la voz del evangelista, él comienza a caminar, ¿verdad? A buscar a Dios con todo su corazón. Y cuando por fin tiene ese encuentro delante de la cruz del Señor, encuentro que yo tuve hace muchos años, y que yo le digo a usted que usted lo necesita. Si usted no lo ha tenido, es fundamental, porque es que la cruz tiene varios lugares. Hay una cruz que yo podría denominar la cruz histórica, ¿verdad? La del Gólgota, la hace 2000 años. Pero también está la cruz eterna, o ese lugar espiritual que Dios ha dispuesto para que los pecadores vayan ante Él, para recibir el perdón de los pecados, ¿verdad? Y bueno, podría hablarse tal vez de una tercera cruz que sería un poco compleja, y es esa cruz en donde el Señor ofreció su sangre delante del Padre para la expiación de los pecados de todos nosotros, como una especie de cruz celestial o algo así. Complicado, pero es algo así. El asunto es que todos necesitamos un encuentro con Jesús en la cruz para dos cosas. Uno, para recibir el perdón de los pecados y que se quite de nuestra conciencia y de nuestro ser el peso del pecado. Y dos, para recibir el aborrecimiento por el pecado, porque en la cruz uno recibe las dos cosas: el descanso de sus pecados, y dos, un odio hacia el pecado espantoso, impresionante, como si fuera lo peor que le pudiera uno pasar en la vida. Entonces este muchacho, Juan Bunyan, así esto voy, hacia el problema de la hipocresía de la que está hablando aquí el Señor en Isaías. Él va por el camino, ¿verdad? Y por el camino que él va, el camino hacia la ciudad celestial, se encuentra diferentes personajes. Y él dice que en el camino se le aparecieron dos personajes que son la imitación del amor. Ojalá yo quisiera hacer una enseñanza centrada en lo que es el amor de Dios y lo que son las dos fabricaciones del hombre sobre el amor. Y entonces el uno se llamaba buenos modales y el otro personaje se llamaba hipocresía. Y hermanos, eso sí que abunda en la iglesia. Muchos pensamos que el amor es los modales. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? Sigue. Sí, Señor, tenga la bondad, por favor, sea tan amable. Entonces decimos, esa persona tiene mucho amor porque es muy de buenos modales. Y puede que una persona sea de muy buenos modales, pero tenga un corazón corrompido y malvado. Y que cuando uno se va de la casa de la persona que también lo atendió, se quedan hablando mal de uno. Lo otro que sucede es la hipocresía. Esa se ve mucho en la iglesia. Entonces, a veces a los cuerpos de diáconos se les enseña, ¿verdad?, que hay que atender a la gente de manera espléndida. Entonces uno llega a la iglesia, oh,
¿Cómo estás, hermanito? Dios te bendiga. Abrazo, abrazo, abrazo. Y uno va y se sienta. Y uno dice, y yo lo escuché muchas veces, en esta iglesia sí que hay amor. Muchos decían eso. Porque todo el mundo saludaba, porque eran lindos, tiernos, parecían unos ositos cariñositos. Pero cuando venía el tiempo en que uno estaba mal, cuando algo le pasaba a uno, hermano, los primeros en caer uno encima era esa gente que lo abrazaba a uno y lo besaba. Y cuando uno estaba sin para el mercado, eran los únicos que no se metían la mano al bolsillo para ayudar. Entonces el amor no es fingido, ni el amor es, ¿verdad?, modales. El amor es algo del corazón, de su carácter, que cuando usted ve a su hermano caído, usted lo ayuda a levantar, que cuando lo ve con hambre, le da para comer, que cuando usted lo visitó en la casa y se fue, no se queda pelando de él y hablando mal de él. Eso no es amor, eso es hipocresía. Entonces aquí dice la palabra del Señor que los pecadores y los hipócritas, dice, espanto los sobrecogió. Y mire lo que se preguntan los que están en ese estado. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién podrá estar en el fuego de Dios? ¿Quién podrá vivir en la presencia de Dios? Es lo que se están preguntando. Aquí mismo lo responden. El que camina en justicia. Dígame, dése cuenta. ¿El que camina cómo? En justicia, o sea, no hace cosas injustas. Hay que tener cuidado porque es que la justicia está mucho en la boca, me oyeron pilas. El que habla mucho, mucho peca. Sigue diciendo, y habla lo recto. ¿Sí ve? ¿Habla qué? Lo recto. Entonces, ¿qué hay que hablar? Lo recto. No lo malo, no la burletería ridícula que no sirve para nada. No andar uno hablando mal de otros, sobre todo si no están presentes. Si está presente y usted le quiere decir algo, pues uno se lo dice, pero si no está presente, mejor evitar el tema. Amén. Sigue diciendo, el que aborrece la ganancia de violencias. Dese cuenta. El que aborrece la ganancia de violencias. Ahí está clarito. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. O sea, el que no se deja sobornar. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará ¿en dónde? En las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Amén. Entonces, ¿dónde habitan las personas que les gusta la santidad? Que son íntegras, que no trampean, que no mienten, que no le hacen males a los demás, que viven una vida de santidad, hermanos, que no ven lo malo, que ya llegó la película medio rara o en el celular apareció la imagen de la mujer desnuda y uno mejor pasa la imagen, quita las cosas. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Esa gente habita en dónde? En las alturas. Ahora acompáñenme al Salmo 91. Mire tan lindo para que vayamos hilando. ¿Qué pasa cuando yo habito en la presencia de Dios? Pero de verdad, no que yo digo que Dios está conmigo. Porque es que aquí les quiero hablar de otra cosa que parece igual, pero no es igual. Y se llama el optimismo. El optimismo es la versión humana de la fe. ¿Verdad? Entonces la gente, la mayoría de las veces le dicen a uno, póngale fe, que eso sale bien, dicen. Póngale fe que eso sale bien. Entonces se confunde ¿qué? El optimismo con la fe. ¿Y cuál es la diferencia, pastor? La diferencia es supremamente sencilla. La fe proviene de Dios. O sea, la fe cree y confía en lo que Dios dice y en lo que Dios hace. ¿Está pegada a quién? A Dios. El optimismo es la expectativa de que a uno todo le va a salir bien. Pregunta, ¿será que todo sale bien en la vida? ¿Será que a uno nunca le pasa nada malo? Entonces, ¿qué dicen? Claro que pasan cosas malas. Claro que pasan cosas malas. Pero el optimista cree que tiene una gran fe porque es optimista. Entonces, por ejemplo, el optimista, ¿qué dice? ¿Cómo te va a ir en este negocio? Usted le pregunta a un optimista. También está el pesimista, ¿no? Yo no digo que el que sea de fe sea pesimista. O sea, un hombre de fe jamás será pesimista. Más bien el hombre de fe es dado a ser optimista, ¿verdad? Claro, porque confía en Dios.
Pero me refiero a que la fe proviene de la relación con Dios. Después de que a usted Dios le diga que fulana de tal se muere, ¿qué va a pasar? Se muere. Pero, ¿qué dice el optimista? No, tenemos que orar hasta que Dios la levante, hasta que Dios haga el milagro. ¿Y qué va a pasar? Se va a morir. Entonces la fe proviene de lo que Dios habla, proviene de una relación con Dios. Si usted le pregunta a un optimista, ¿usted cómo cree que le va a ir en su negocio? Yo lo digo porque es que yo ya lo he visto. ¿Cómo cree que le va a ir en su negocio? Amén, aleluya, gloria a Dios, me va a ir bien, Dios está conmigo. ¿Y si está haciendo cuentas? No, ¿cuentas para qué? Dios está conmigo y el profeta me profetizó y me dijo, vas a tener, vas a hacer, vas a subir, vas a bajar, vas a aumentar. Yo tengo mucha fe. Hermano, ¿sería bueno que hiciera qué? Cuentas. Yo vi eso. A un hombre que se la pasaba, que estaba con nosotros en la iglesia, pero se puso a irse por allá para donde unos falsos profetas, hermano de la prosperidad, y allá vivían profetizándole que Dios le iba a dar una empresa. Entonces por allá fue y se consiguió un poco de cosas para hacer empresa. Y luego llegó otro falso profeta por allá de República Dominicana y dice, aleluya, ya no serán dos las empresas, porque por allá empezó a revolcar un poco de cosas y armó otra cosa y tenía trabajo, además de eso vivía reventado, corría para aquí, corría para allá. Y si hubiera escuchado la sabiduría que tenía el pastor mío, que era Pablo, y no a los falsos profetas, ¿verdad? Que la palabra del Señor ya nos dice, nadie puede servir, ¿qué? A dos señores. Ahora imagínense si usted tiene un cargo público, y además de eso tiene una ganadería, y además de eso tiene otra empresa, y no tiene gerentes en ambos puntos, ¿qué va a pasar? ¿Qué le dice usted el sentido común? ¿Qué le dice la sabiduría? Que se va a quebrar. Pero el hombre estaba con el poco de gente ahí diciéndole nada malo te va a pasar, aleluya, ya no serán dos empresas, no son cuatro. Y el pobre tipo buscando cómo era que iba a armar las otras dos empresas porque ya Dios le había dicho. Por eso es tan importante que usted no le crea a cualquiera, como ya hemos hablado muchas veces, que diga que Dios le dijo, y menos con respecto a usted. Pues si Dios le dijo algo al otro con respecto a usted, pues Dios también se lo puede decir a usted, ¿no le parece? ¿No es su padre? ¿Cuántos dicen amén? Y el hombre vivía con optimismo, y sí, y todo se puede, y ponía música, y ¡ay, si se puede! Y ¡ah! ¡Vamos para adelante!, decía. Otro tipo que era un tipo muy curtido en esa empresa que le estaba montando, le decía, oiga hermano, pilas, así no se hacen las cosas. Tiene que echar números, usted no está haciendo bien esto. Yo llevo generaciones en este oficio, se va a quebrar. Ah, me tienen envidia, decía, Dios me guarda, mi hermano. La voz de la sabiduría no es del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no es lo mismo ser optimista que ser de fe. Si el varón se hubiera metido con Dios, Dios le hubiera dicho, hijo, le están poniendo una trampa a su alma. Esos son falsos profetas, salga de esa iglesia, ¡corra! Y métase allá con el pastor Pablito, que ese es un ¿qué? Sabio de Dios, que le da a uno era principio bíblico, tuétano, sustancia, hermano. Pues si yo no soy un profeta, ¿para qué me las doy de profeta? Pero si soy maestro de Dios, entonces ¿yo qué hago? Imparto los principios bíblicos, que son más seguros que cualquier profecía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasó con la empresa del hombre? ¿Qué creen? Se quebró. ¿Y qué pasó con el cargo público que tenía? Lo echaron. ¿Y qué pasó con la otra empresa que tenía? Se quebró. ¿Y cómo quedó? En la ruina. Entonces usted puede ser lo más optimista del mundo y sí, y vamos para adelante. El que es de fe, hermano, no es negativo, porque yo también conozco gente, hermano, que dice es que yo soy realista, dice. Hermano, y son más negativos que un menos. Negativos en todo. No. Y sí, no, eso no se puede porque eso es difícil, eso no. Y si montamos, no, eso acá, aquí no. Y no. Y uno dice, pues vive uno con las manos amarradas. Entonces yo ¿cuál es mi consejo? Ni se junte de a mucho con el optimista porque se va a quebrar. Y tampoco se junte de a mucho con el negativo porque no se va a quebrar, simplemente jamás tendrá nada. Porque es que nunca va a hacer nada, porque no se puede nada. La palabra del Señor dice el miedoso y el perezoso, el león está en la calle, no saldré a asomarme.
Eso dicen los negativos, los que no les gusta hacer alguna cosa. No, qué susto, qué terrible, nos van a comer, nos van a tragar. Entonces son dos extremos que Dios no quiere en nuestras vidas. ¿Qué quiere Dios? ¿Que seamos gente de qué? De fe. Y los hombres de fe se meten con Dios y escuchan a Dios. Y si emprenden un negocio, un trabajo, tienen que ceñirse a las reglas de la sabiduría. ¿Cuáles, pastor? Primero hay que conocer el trabajo en que usted se va a meter. Usted si va a empezar con una empresa, usted tiene que conocer el medio, cómo es la cosa, las calidades. Todo lo que usted va a hacer tiene que conocerlo antes de emprenderlo. Eso no puede ser que Dios a mí me profetizó, me echaron un tarro de aceite y ya voy a ser millonario. No, hermanito, no. Amén. Entonces, optimismo y fe no son lo mismo. Todo eso para referirme a lo que dice en el Salmo 91. Ya vimos que los que aman a Dios, los que se apartan del pecado, los que andan en justicia, los que no les gusta ser sanguinarios, mal hablados, hablar mal del uno o del otro, sino ser gente de integridad, de amor, ¿viven en dónde? En las alturas. Y cuando yo vivo en la presencia de Dios, hay cosas que suceden. Además se lo voy a decir de esta manera. Cuando usted vive en la presencia de Dios, hay cosas que pasan aunque usted no las busque. ¿Sí? Es lo que dijo Jesús. Busquen primeramente el reino ¿de qué? De Dios y su justicia. ¿Sí ve? Y su justicia. Vivan en santidad y en oración. Y todas las demás cosas les serán ¿qué? Añadidas. Vienen pegadas a la presencia de Dios. La palabra del Señor dice que llevaban la presencia de Dios que estaba en el arca de Dios. ¿Sí recuerdan? El arca con los querubines. A esos querubines con las alas extendidas sobre la tabla del propiciatorio del arca se le llamaba el trono de la misericordia. Ahí estaba el trono. Lo que decían los judíos era que cuando Dios descendía de los cielos, su gloria se posaba sobre el trono de la gracia, sobre el trono de la misericordia. Y desde atrás del velo que Moisés había puesto, decían ellos, porque es que la palabra del Señor lo dice, que Dios hablaba cara a cara con Moisés. ¿Qué quiere decir eso? Que la presencia de Dios descendía en medio de la nube, del fuego, escondida en medio de eso, descendía y se sentaba en el trono, porque Dios es ¿qué? El Rey. Por eso si usted quiere la presencia de Dios, usted tiene que prender los tronos de Dios. Hay un trono de Dios en el cielo, amén. Hay un trono de Dios movible que aparece en Ezequiel, capítulo 1 y 2. Ustedes sí lo han visto, que tiene unas ruedas impresionantes que se mueven. Cuando Dios se mueve de un lugar a otro, toma su carruaje. Sus querubines caminan con él, los serafines lo rodean y se mueve el Rey. ¿Cuántos dicen amén? Que nuestro Rey es el gran Rey. Segundo trono, pero la palabra del Señor nos habla de más tronos. 3, el trono de la misericordia, que estaba en la tabla del propiciatorio, en el arca del pacto, donde Dios descendía y se sentaba para hablar con Moisés. Y Moisés le decía, Señor, ¿qué hacemos? Y Dios le respondía, Moisés, haga esto. Así, voz audible, no al corazón como nos habla el Espíritu que mora dentro de nosotros. Le hablaba con voz audible a través del velo. Dios le hablaba, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oiga, ¿quiere saber otro trono? El trono que nosotros podemos armar, hermano. El cuarto trono, un cuarto trono. El trono que se forma cuando hay cántico nuevo en una iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando usted comienza a cantarle, Padre te adoro, Padre te bendigo, lo que le salga. Así usted tenga una afinación de lata. No importa, a Dios no le importa. Pero cuando usted desata su cántico nuevo en el mundo espiritual, dice la Biblia que se forma un trono. Ese trono lo formamos nosotros con la adoración que el Espíritu de Dios impulsa. Pero yo le aseguro una cosa, donde hay un trono para Dios, ¿quién va a bajar? Dios. El Rey desciende en ese trono y se cumple lo que dice la palabra del Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. ¿Cuáles alabanzas, pastor? Los cánticos nuevos. Eso es lo que quiere decir en el original, en el hebreo. Esa es la presencia de Dios que mora ahí. Por eso decía la presencia de Dios que mora entre las alas de los querubines. Tanto arriba como en el arca moraba la presencia de Dios. Hoy podemos también tenerla con nosotros y vive con nosotros.
Ahora, vuelvo y les digo, el optimista dice, no, Dios está conmigo. Y Dios está conmigo. Por eso todo me sale bien. Soborna a todo el mundo. Roba a todo el mundo. Miente por todas partes. Se la pasa haciendo chonchullos, pero dice que ¿qué? Dios está conmigo y saca una crucecita, un escapulario así. Mire todo lo que tengo, Dios me lo ha dado. ¿Dios le ha dado esas riquezas? No, Dios no está con él. Porque es un hombre como injusto, impío, malvado, que hace lo que a Dios desagrada. Pero el que habita en la presencia de Dios no tiene que ser optimista, tiene que vivir en una relación constante con Dios. Mire lo que pasa si usted vive con Dios. Todo el Salmo 91 es para usted, si quiere lo lee en la casa, si usted habita en la presencia de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, mire, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿El abrigo de dónde? Del Altísimo. Dice que el que hace las cosas, dice Isaías 33:14, ¿qué? ¿Morará en dónde? En las alturas. Entonces, morar en la presencia de Dios no es solamente decir que estamos en la presencia de Dios. Es limpiar nuestras vidas. Es enderezar nuestros pasos. Es ponerle un cerrojo a la boca que anda muy sueltota. Antes de hablar del uno del otro, recuerde que Dios está ahí. Y eso es un tropezadero para que usted viva en la presencia de Dios. Pero si usted mora en las alturas con Dios, la Biblia dice que ahora la sombra ¿de quién? Del Omnipotente, ¿lo qué? Lo cubre. Y eso se llama ¿cómo? La protección de Dios. Yo me pregunto, en estos tiempos, hermanos, donde, pues, no sé, donde todo parece indicar que nos dirigimos hacia una tercera guerra mundial. Algunos inclusive dicen que ya empezó, ¿no? Y bueno, cuando uno se remite a la historia, las guerras mundiales se armaron de forma paulatina, no fue tan simple. Se fueron dando pasos que luego terminaron ya en las declaratorias de guerra completas. En tiempos, hermanos, donde una pandemia se desató. Pandemia que nos llevó ¿a qué? A unas cuarentenas. Cuarentenas que nos llevaron ¿a qué? A unas crisis económicas. Crisis económicas que desataron conflicto social y problemas de delincuencia que ustedes lo han visto muy claramente. Que hoy en día ya los ladrones, por ejemplo en Bogotá y en otras partes del país, ya no roban, ¿verdad? Sino que primero ¿qué? Primero matan y después roban a la gente. Entonces tenemos un problema social, tenemos un problema, ¿verdad?, de delincuencia, tenemos unos problemas financieros que nos quedaron por las cuarentenas y ahora todos estos colapsos económicos nos dirigieron ¿hacia dónde? Hacia lo que normalmente corrige las economías, que son las guerras. Entonces yo me pregunto, ¿será que en este tiempo, hermanos, necesitamos la protección de Dios? ¿Y ustedes qué dicen? Yo digo que sí, en todas las áreas de nuestra vida. Pero les digo, necesitamos ¿qué? Morar en la presencia de Dios para que Dios nos proteja. Amén. Ahora, eso en cuanto a la protección de Dios. Quiero terminar con esto en la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 20, que era el otro texto que venía a mi mente, a mi corazón. Además, cuando moramos en la presencia de Dios, cuando limpiamos de la maldad, nos convertimos en algo que la Biblia llama los vasos de honra. Vasos de honra para que Dios nos pueda ¿qué? Usar. Entonces, hermano, en medio de los tiempos peligrosos que ya están y que no sabemos cómo puedan, les voy a explicar cuál es el asunto. A veces cuando vienen conflictos de talla mayor y hay, por decirlo así, dos bandos y hay naciones que están aliadas, lo que se hace es que se ataca por diferentes sectores dependiendo de las ambiciones o de los intereses de cada país. Entonces, por ejemplo, cuando se desata la Segunda Guerra Mundial, Italia hacía unas cosas, se le llamaba el eje del mal era Alemania, Italia y Japón, el imperio japonés. Alemania pues tenía sus intereses, ¿verdad? Y en un momentico se apoderó de todos esos Países Bajos, de Francia inclusive, porque hay videos, usted los ha visto, de Hitler caminando por los Campos Elíseos. Una imagen que uno pues pensaría que no sería posible, pero así fue.
¿verdad? Y luego se extendió hacia el sector de Rusia y de la Unión Soviética, perdón, de esa época, para tratar de conseguir los recursos energéticos de la Unión Soviética. Italia pues hizo lo suyo, aunque fue un poco ahí como que se trataron de meter por allí con los unos, con los otros, les dieron duro en todas partes y finalmente, para no quedarse sin nada, por allá cogieron y acabaron con un país de África y cometieron un genocidio horrendo. Y los japoneses, que sí venían siendo un imperio y siempre han sido un imperio muy tremendo, se metieron en China, cogieron un montón de islas de Asia y allá tuvieron los Estados Unidos con ellos una pelea, una guerra muy terrible, tan sangrienta y tan desgastante, que fue lo que dio lugar a las 2 bombas atómicas, las únicas 2 que han sido arrojadas en guerra, precisamente en Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Entonces lo que puede suceder y el por qué nosotros necesitamos orar mucho y que la presencia de Dios viva con nosotros y nosotros en Él y que Dios nos guarde y nos proteja, es que si esto se agrava, Rusia tiene una serie de países aliados de ellos. Y entre esos países aliados de Rusia está ¿quién? Uno que tenemos aquí al ladito, que es ¿cómo? Venezuela. Entonces tenemos que ser muy entendidos en los tiempos, muy inteligentes en lo que vemos. Desde que la pandemia inició, el Señor nos hacía entender todas estas cosas porque históricamente han sucedido. Entonces puede suceder que China se alborote, le eche mano a China Taipei o Taiwán, que le eche mano a Taiwán y que de pronto pues no sé si habrán heridas que no hayan cerrado con Japón, no lo sé, ya serían especulaciones, pero lo que me refiero es que normalmente se sucede, las naciones que pertenecen de un bloque y deciden armar un ataque, atacan por diferentes lugares precisamente para que las naciones aliadas o el otro bando tengan que cubrir varios frentes de batalla y eso hace que las guerras sean muchísimo más complejas y muchísimo más difíciles. ¿Ven? Pero nosotros necesitamos 2 cosas en estos tiempos de dificultad que hasta aquí, gracias a Dios, los hemos tenido. Uno, la protección de Dios. Gracias al Señor que hasta aquí nos ha guardado del coronavirus. Amén. Sí, amén. Yo le doy gracias al Señor, me ha guardado, no me ha dado, hermanos, y si me dio no me di cuenta. Bendito sea mi Padre, gracias Señor que has tenido misericordia de mí. Y a todos los que se enfermaron también Dios me los sanó, yo estoy feliz por eso. Pero además de la protección que necesitamos de parte de Dios en los tiempos difíciles, necesitamos que Dios nos use, hermanos. Porque en medio de los tiempos difíciles la necesidad es muy grande. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Necesidad grande. A veces financiera, que Dios nos dé plata y comida, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dígame. Amén. Plata, comida, necesitamos comida, que haya hambruna. Nosotros tenemos el plátano, tenemos la yuca, tenemos pescadito, tenemos leche, tenemos quesos, ayudamos a la gente y tenemos para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo en esas cosas, hermano. Yo creo que el pueblo de Dios, Dios lo usa en todo. Entonces que Dios nos ayude y nos use. Pero ¿qué es lo que más la gente necesita en los tiempos de dificultad? El poder de Dios. Amén. Para poder ir predicando el evangelio en medio de esos tiempos de necesidad, hermano, la gente busca a Dios. Busca a Dios porque viene la zozobra. Viene ese sentimiento de que no sabemos qué va a pasar. Entonces, hermano, hay que limpiar la vida para que Dios nos use y para que Dios nos guarde. Mire lo que dice 2 Timoteo 2:20, dice, pero en una casa grande, refiriéndose a la casa de Dios, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos. ¿Cuáles son los vasos de usos honrosos? Aquí en el ejemplo de Pablo. ¿Los de qué? Los de oro y los de plata. Y otros para usos viles. ¿Cuáles son los de usos viles? Los de barro y los de madera. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, óigalo, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Diga amén. Entonces, Señor, úsame. Yo digo amén. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Límpiese. Guarde su boca. Cuando usted lee el texto anterior, Pablo está hablando, ¿sabe de qué le está diciendo Pablo a Timoteo que se guarde? Escúcheme. De las herejías. Y hermano, en tiempos de dificultad, en tiempos difíciles, se aumenta mucho la confusión. ¿Cómo estuvo lo de la pandemia? ¿Ustedes qué dicen? ¿Fue tiempo de claridad o fue tiempo de confusión? ¿Ustedes qué dicen?
No los oigo. Confusión. Aunque el Señor Claro, ¿por qué? Porque se ha venido presentando un fenómeno muy impresionante, hermano. Y es que ahora resulta que la verdad tiene varias miradas y matices y tiene diferentes ángulos. O sea, ya la verdad no es única, no es la verdad, sino que son las verdades. Entonces resulta que durante la pandemia vimos mucho. Nosotros con el pastor Mauricio lo estuvimos advirtiendo del peligro del espíritu del anticristo. ¿Qué es el espíritu de qué? Del error. Y lo estoy volviendo a ver en acción. Y yo veo que ese espíritu del error ahora se está manifestando mucho en las redes sociales y en todo el mundo virtual. Y como nunca hilo, hermanos, que un medio que Satanás va a usar a través con el anticristo va a ser las redes sociales y los medios de comunicación para traer confusión a las vidas. Cuando comenzó la pandemia, ¿verdad? ¿Qué empezaron a decir? Que eso del coronavirus era ¿qué? Una mentira. Que eso era una gripita, que eso no hacía nada y que tanta bulla era para poder recluir a la gente en sus casas. Y mientras que estábamos en las casas recluidos, iban a poner el 5G, con el cual iban a manipular a través de las ondas a los seres humanos. Que además de eso después supuestamente se ponían una vacuna que reaccionaba con las ondas del 5G para poderlos volver súbditos del anticristo. Imagínense semejante tontería, semejante bobada. Pastores hablando de eso. Pastores, hermano. Pastores hablando de semejante ridiculez, hermano. Porque sus fuentes de información, ¿cuáles son? WhatsApp, Facebook y el YouTube. Ahí está la verdad, decían. Y el tiempo de la pandemia fue un tiempo de muchísima división y dificultad. ¿Y cuánta briega le dio a los estados ponerle las vacunas a la gente? Porque la gente cuando veían a la enfermera con la vacuna decían: ¡ay, la marca de la bestia! ¡Corra! Imagínense qué locura. Y el pastor Mauricio y yo éramos desconcertados. No lo podemos creer. Hermano, ¿será que a la gente le pueden lavar la mente o no? Se la lavan, hermano. Pastor, ¿y por qué lo dice? Porque ahora está pasando lo mismo, pero en Rusia. Yo estaba leyendo en uno de los titulares de la BBC, decía una ucraniana, le dije a mi mamá, que vive en Rusia, que me están bombardeando la ciudad, y no me cree, y es mi mamá. Porque el Estado ruso coge los medios de comunicación que están al servicio de él y les ha dicho que tienen que decir lo que ellos digan. Y entonces no están bombardeando nada en Ucrania y los rusos están convencidos de que nada está pasando. Y lo decía una ucraniana. ¡Qué increíble! Entonces la gente cree lo que ve en la tele, lo que pasa aquí, lo que pasa allá. Hermano, usted necesita afirmarse en el Señor y su relación con el Espíritu Santo, para que Él le dé el sentir de lo que es verdad y lo que no. Porque eso va a seguir continuando. Se ha hecho la informática o los medios de información y todo esto se está volviendo en un arma de guerra, hasta de guerra espiritual, que así como puede traer bendición a una vida, puede traer confusión. Y grábese esto en su mente y en su corazón: nuestro Dios no es Dios de confusión, es Dios de verdad y de luz. La fe es certeza, no es confusión. No es comerse las uñas y decir: ay, ¿será? ¿Será o no será? ¿Qué le dice uno al diablo? Ay, ¿qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Es el diablo. ¿Qué le dice uno al espíritu? Haga esto, haga aquello, no haga eso, métase por acá, métase por allá. Ese es el Espíritu Santo, seguridad, plenitud, ahí. El diablo le mete uno dudas. ¿Será? Ay, ¿y qué tal? Ay, pero ay, y le mete unos miedos y sustos, hermano. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces aquí Pablo le está advirtiendo a Timoteo: usted quiere ser un varón de Dios usado por Dios para cosas grandes, para cosas de honra, para la gloria de Dios. Límpiese de las herejías que están pululantes. Y usted pone en YouTube y pone un predicador: no, que es que esto es mentira, no, que es que esta es la verdad. Y otro dice: mire lo que dicen esos de allá, locos, degenerados, es una secta. Y los del otro lado dicen: ay, la secta son ellos. Y así, hermano, entra usted en una confusión grande. Hay gente que yo he visto y que yo vi, que se las advirtió: vas para un lugar de problemas espirituales, vas para un lugar donde están desviados de la verdad. Y la persona dijo: oh,
Yo estoy más firme que una roca. Soy un pilar de Dios. Tengo muy claro todo. Y ahora ya la fregaron. Hermano, usted no puede menospreciar las advertencias de los siervos de Dios. Usted no, si Satanás fue capaz de engañar a ángeles que no tienen carne, ¿usted me va a decir que a usted no es capaz de engañarlo el diablo? Hermano, escuche las advertencias de los varones de Dios cuando le digan, ojo, por ahí no camine, cuidado que eso es delicado. Escuche que uno sabe lo que le dice. No, que voy a escuchar un rato a los judeomesiánicos, téngalo, envenenan. No, que voy a escuchar ahorita a los cesacionistas y a los negacionistas, lo envenenan. Ay, tienen razón en lo que dice, yo no había entendido. Hermano, usted ni lee Biblia bien, no ha estudiado la Biblia y va y le cree a cualquiera que le hable. En vez de creerle a sus pastores que han pagado precio en oración, en ayuno, en amor por usted. ¿Cómo va a hacer eso, hermano? ¿Ah? ¿A creerle a un extraño que usted ni conoce? No, hermano, no haga eso, hermano. Amén. Entonces, dos cosas para los tiempos difíciles quiere Dios. Uno, la protección de Dios y vivimos en su presencia. Y dos, ¿quiere el Señor qué? Usarnos en los tiempos difíciles. Vivamos en la presencia de Dios. Vivamos en la presencia de Dios y Dios nos guardará y nos usará en medio de los tiempos de crisis y de dificultad. Amén. Vamos a orar y quedamos despedidos en esta noche. Amado Padre Celestial, damos gracias por tu palabra, por la sabiduría e inteligencia que nos das para poder entender los tiempos y las cosas, Señor. Nosotros estamos muy agradecidos contigo, Rey, por todas las cosas lindas que has hecho por nosotros. Y queremos seguir rogándote que en tu misericordia nos guardes del mal. Hasta aquí nos has guardado del virus, Señor, ese que vino, y a los que les dio el virus, pues no les pasó mayor cosa. Pero otros sí partieron, Señor, se fueron de este mundo. Algunos inclusive conocidos nuestros partieron inclusive contigo, y bueno, gracias por salvarlos, Señor Jesús. Pero guárdanos de estos vientos de guerra, Señor, que están soplando sobre Europa, que casi siempre es un lugar de tanto conflicto, de tanto problema. Guárdanos de estos tiempos de guerra, estos vientos de guerra. Bendícenos, úsanos, Señor, para tu gloria y para tu alabanza. Y guárdanos del mal, en el nombre de Jesús. Te pido, pon tu bendición sobre tu pueblo, que vaya en paz a descansar y a tener un fin de semana en tu presencia, y que el domingo estemos todos dispuestos a congregarnos para levantar nuestras manos y bendecirte con nuestra adoración, para que así el trono de adoración se forme y tu gloria descienda en nuestras congregaciones, Señor. En el nombre de Jesús te amamos y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga grandemente, mis hermanos. Dios los guarde. Estamos hablando, cualquier cosa me escriben y bueno, nos vemos el domingo, ¿vale? Chao, chao, Dios los bendiga.